El Paris Saint-Germain, después de no millonarias, multimillonarias inversiones, un desfile de superestrellas y una década de fracasos europeos, finalmente se han convertido en los campeones de Europa. Y para hacerlo han tenido que renunciar a la estrategia que utilizaron por más de una década después de la adquisición catarí, para finalmente convertirse y conducirse como un club de fútbol. ¿Qué ha cambiado en la institución para finalmente alcanzar el éxito? ¿Por qué el PSG juega mejor sin superestrellas que con ellas? ¿Y cómo es que finalmente no solo se han hecho con la Champions League, sino que han logrado convertirse por primera vez en la historia del fútbol en el mejor equipo de la temporada? Pues todas estas preguntas las responderemos en el video de hoy, así que pónganse cómodos porque en este video exploraremos la metamorfosis que ha atravesado el Paris Saint-Germain para finalmente convertirse en un club de fútbol. En el 2021 se cumplieron 10 años desde que el fondo de inversión catarí, Qatar Sports Investment, compró al club de la capital francesa, el Paris Saint-Germain. La década del club bajo el control del Estado árabe estuvo marcada por distintos puntos altos. Los parisinos se convirtieron en el equipo más ganador de Francia, tomando en cuenta las 4 competencias nacionales, incluyendo la ahora extinta Copa de la Liga Francesa. También captaron la atención del público internacional con la llegada de jugadores sumamente mediáticos y se consolidaron como uno de los clubes de fútbol más rentables del planeta entero. Sin embargo, y a pesar de sus logros nacionales y la expansión de la marca, estos hitos constantemente parecían insuficientes ante la expectativa que había creado las millonarias inversiones, los altos salarios del plantel y sobre todo las superestrellas que desfilaron por el Parque de los Príncipes durante más de 10 años. Y es que las masivas cantidades de dinero que gastaba la institución y los jugadores a los que contrataba habían hecho que el mundo del fútbol y realmente ellos mismos se tracen como objetivo principal la cima del fútbol europeo: conseguir la UEFA Champions League, meta que por más de una década no lograron. Estuvieron cerca durante el periodo 2019-2020 y 2020-2021, cuando el club, después de numerosos intentos de la mano de sus figuras Neymar y Kylian Mbappé, alcanzaron la final y la semifinal del torneo respectivamente. Las actuaciones de sus fichajes millonarios en estos torneos confirmaron la idea de que mientras más y mejores superfutbolistas, más cerca del objetivo se encontrarían. Y por eso para el periodo 2021-2022, la estrategia de contratar la mayor cantidad de superestrellas posibles llegó a un punto culmen cuando en el mercado de verano europeo del 2021, los parisinos contrataron a Gianluigi Donnarumma, arquero del momento que en el mismo año sería premiado como el mejor portero del planeta por su actuación en la Eurocopa. Firmaron gratis a Sergio Ramos, histórico central del Real Madrid, multicampeón de Champions, y finalmente a Lionel Messi, un tipo que no necesita más presentación que probablemente el mejor jugador en la historia de este deporte. Todos estos futbolistas se sumaron a Verratti, Neymar Jr. y Kylian Mbappé, para no solo crear el plantel más costoso de toda Europa y el mundo, sino que también a un equipo temido e imparable. Lastimosamente para el PSG y su afición, el equipo sí fue realmente costoso, pero para nada temible y bastante parable. Durante la primera temporada que compartió el tridente de ataque compuesto por Messi, Neymar y Mbappé, el Paris Saint-Germain, como usualmente sucedía, se consagró como campeón de la Ligue 1. Sin embargo, cayó eliminado en los octavos de final de la Copa de Francia por el Niza, y en la competencia que el PSG convirtió en su obsesión y para la cual se invertían los millones, la Champions League. El club parisino fue eliminado en los octavos de final por el Real Madrid. La segunda temporada del trío de estrellas juntas, el periodo 2022-2023, no fue a mejor. El club ganó la Supercopa de Francia y la Liga Francesa, aunque esta vez la competencia liguera se complicó más de lo esperado y solo lograron superar al segundo lugar de la tabla, el Lens, por un punto. Bueno, realmente la liga se cerró en la fecha 37 por diferencia de 4 unidades a falta de un partido, pero no dejaba de ser un rendimiento por debajo de lo que prometía el PSG por la cantidad de talento en su equipo y la diferencia de inversiones realizadas con respecto al resto de la liga. Solo en esa temporada el París había generado un gasto en fichajes mayor al del hecho por el segundo y el tercer puesto de la tabla juntos. En la Copa de Francia, la pésima participación del equipo se repitió, pues cayeron de nuevo en los octavos de final, pero esta vez ante el Marsella, partido donde Neymar terminó de ser declarado enemigo público de la afición francesa, luego de intentar tirar un chiche cerca de su área al minuto 56 con el partido empatado y perder el balón que derivó en la eliminación de los parisinos. Por último y para nada menos importante, en la Champions, el club de la capital francesa fue eliminado nuevamente en octavos de final por el Bayern Múnich, en una llave en la que los franceses no pusieron
casi nada de resistencia. Luego de 2 temporadas sumamente decepcionantes, tanto Sergio Ramos como Lionel Messi y Neymar Jr. salieron de la institución. El PSG había conformado, por nombre, el que quizás sea el mejor ataque posible del fútbol en aquel momento, llevando su política de hacerse con los mejores y más mediáticos jugadores del planeta a su punto más alto, y aún así no logrará alcanzar su preciado objetivo, la gloria europea. Firmar a distintos futbolistas tan talentosos como mediáticos, como ya lo mencioné, había traído grandes beneficios al gigante francés. Sin embargo, la misma filosofía con la que se manejaba el club y que tantas cosas positivas les había producido, luego de una década se había vuelto en su contra. Y es que la política del club, tan centralizada en el talento individual, había producido que el PSG cree una identidad superficial basada en el fichaje de turno que al mismo tiempo empoderaba en exceso a jugadores que no parecían comprometidos ni con el club porque no tenían ningún tipo de arraigo con el equipo ni con la ciudad, y tampoco se mostraban comprometidos con el proyecto deportivo de la institución porque de hecho no tenía. Entre que Verratti fue arrestado conduciendo ebrio a altas horas de la noche en semanas de partido, los rumores de las constantes fiestas de Neymar en París y el viaje de Messi a Arabia sin autorización del equipo, todo apuntaba a que el club había sido sobrepasado por sus figuras. Y cómo no, si por años para convencer a los mejores futbolistas de jugar en la Liga de Francia, la liga menos importante de las 5 grandes ligas de Europa, la administración priorizaba beneficiar y consentir a las figuras que ponían el foco mediático sobre la institución en lugar de empoderar a las áreas de planificación deportiva, ya sea entrenadores o directores deportivos. Por años se habló del PSG como un equipo a tener en cuenta en las competencias europeas, no por desplegar un gran juego, sino por el talento individual que albergaba en sus filas y las obscenas cantidades de dinero que gastaba en ellas. La identidad del PSG, si es que tenía una, estaba basada en el brillo de sus estrellas y la capacidad de su cartera por encima de una filosofía futbolística o el apego por su ciudad. De hecho, tampoco de París tenía el Paris Saint-Germain, que trascendió que el idioma predominante del vestuario del equipo más grande de Francia era el español, y seguido a la lengua romance se encontraba el inglés, haciendo que futbolistas oriundos de la capital francesa se vean obligados a aprender español para interactuar en el que se supone es, y repito, el equipo más grande de Francia. Haber creado un equipo en torno a las estrellas que técnicamente llegó a su forma definitiva tras conformar una delantera con Messi, Neymar y Kylian Mbappé, y aún así fallar en su intento por hacerse con la Champions League, obligó al club a, después de 12 años al mando de Nasser Al-Khelaifi y cerca de 1.500 millones de euros invertidos en fichajes, finalmente replantearse sus métodos y redireccionar la forma en la que se manejaba la institución. La salida del 10 argentino y el 10 brasileño en el año 2023 será por siempre recordado como el hito simbólico que cambió el rumbo del PSG. Sin embargo, realmente la intención de abandonar la política de superestrellas es algo que comenzó a gestarse un poco más atrás, específicamente en el año 2022, cuando luego de la eliminación por la Champions ante el Real Madrid, los aficionados del club parisino abuchearon tanto a Messi como a Neymar durante la goleada por liga contra el Girondins de Bordeaux. Y el colectivo de ultras de París convocó a una manifestación que exigía la salida de Al-Khelaifi, afirmando que no era el tipo indicado para el puesto. Tras el evidente hartazgo de la afición, sus reclamos fueron atendidos, y el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, no renunció porque es el amigo de los dueños y se ha establecido como el principal aliado político de la UEFA, así que eso no iba a pasar. Pero al menos demostró ser un tipo sensato. O bueno, me corrijo, al menos después de poco más de 10 años y 1.500 millones de euros gastados en fichajes, demostró ser un tipo sensato. Y en junio del mismo año brindó una entrevista al medio francés Le Parisien, donde, motivado por el descontento de la hinchada, explícitamente dejó en claro que la época de los grandes fichajes se había terminado, y que la institución tomaría un nuevo rumbo basado en una mayor sostenibilidad financiera, la repotenciación de sus canteras y sobre todo la captación del talento francés para lograr una mayor conexión con la ciudad y su afición. Básicamente que finalmente, después de 12 años, el PSG dejaría de ser el Qatar Saint-Germain para comportarse como un club de fútbol y por fin empezar a ser el Paris
Saint-Germain. Para comenzar la metamorfosis del PSG y construir su nueva identidad, la directiva confió en la visión de Luis Campos, quien fue nombrado asesor deportivo a mediados del 2022 y finalmente convertido en el director deportivo del club parisino a inicios del año 2024. Como director deportivo, Campos había sido el arquitecto de los dos únicos equipos capaces de arrebatarle la liga francesa al Paris Saint-Germain desde la adquisición catarí, el Mónaco del 2017 y el Lille de la temporada 2020-2021. En ambos trabajos, el director deportivo mostró una predilección por firmar futbolistas jóvenes y un amplio conocimiento del mercado portugués, probablemente gracias a su nacionalidad, conocimiento que trasladaría a la primera ventana de transferencias del PSG bajo su asesoría. El portugués fue crucial en el fichaje de 3 futbolistas claves en el éxito actual del club parisino, pues cerró la contratación de Fabián Ruiz, activó la cláusula de compra luego de una temporada a préstamo de Nuno Méndez y fue el responsable de la llegada de uno de los mejores mediocampistas de la actual temporada, Vitinha. Estos futbolistas brillarían en el futuro. Sin embargo, inicialmente tanto ellos como su elección por Christophe Galtier como director técnico no dio los resultados esperados, pues el entrenador, aunque gestor y pieza fundamental en el histórico campeonato del Lille, no contaba con el peso suficiente para administrar al plantel de superestrellas y quedó atrapado en la antigua dinámica del club. Fue a mediados del 2023, con la salida tanto de Messi como Neymar, que Campos finalmente comenzó a materializar el nuevo enfoque que pretendía crear el Club de París. Enfoque que buscaba abandonar los fichajes mediáticos y rimbombantes para priorizar el rendimiento deportivo, el talento joven, la cohesión táctica y sobre todo la construcción de una nueva identidad. Para liderar el nuevo rumbo del PSG, la administración eligió a aquel entrenador que había demostrado ser capaz de imprimir su estilo a un conjunto de jugadores jóvenes para practicar un fútbol sofisticado tácticamente y que sobre todo ya sabía lo que era ganar la Champions League. Luis Enrique. Con el asturiano como flamante director técnico, el español y el director deportivo portugués afrontaron la primera ventana de transferencias de la temporada 2023-2024 con una misión: redefinir la identidad del Paris Saint-Germain. Y para lograrlo firmaron a distintos talentos jóvenes como Kang-in Lee, Manuel Ugarte, Gonzalo Ramos y Lucas Beraldo, aunque pusieron especial atención en captar al talento joven francés. Bradley Barcola, oriundo de Lyon, quien era el francés sub-23 del momento, fue firmado por 45 millones de euros. Jóvenes franceses de la cantera como Seny Mayulu y Warren Zaïre-Emery se integraron al primer equipo. Y bajo el enfoque de hacerse con lo mejor de Francia, repatriaron a distintos futbolistas de la selección gala como Lucas Hernández, Randal Kolo Muani, que llegó a cambio de 95 millones de euros del Eintracht de Frankfurt, y quizás el fichaje más importante de la temporada, Ousmane Dembélé, proveniente del FC Barcelona a cambio de 50 millones de euros. Un plantel renovado, una superestrella y un entrenador de jerarquía eran cosas que ya antes habían sucedido en el PSG. Entonces, ¿qué era exactamente lo que había cambiado en el club francés? Pues bueno, aparte de un evidente cambio de rumbo en la política de fichajes, que el líder del proyecto esta vez no era el futbolista más talentoso del plantel y el equipo no tenía que configurarse en función a él, sino que las decisiones del área deportiva estaban por y para aquel puesto que por años en el club no fue más que un adorno bonito al lado de las superestrellas, el director técnico. En la previa de la temporada 2023-2024, la administración del Khelaifi confirmó el cambio en las formas del club cuando desde la primera charla del director técnico en el nuevo campo de entrenamiento del PSG, el presidente de la institución explícitamente empoderó al técnico por encima de los jugadores, pues en medio de un mercado que hacía cada vez más evidente el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, Al-Khelaifi afirmó en su discurso al plantel que ningún jugador estaba por encima del director técnico y el club, y que el entrenador español tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Misma actitud que reforzaría meses después, repitiendo cada que tenía una cámara enfrente que Luis Enrique era el mejor entrenador del mundo. La temporada 2023-2024 inició, y con un plantel renovado y probablemente con el primer entrenador con capacidad de decisión real dentro del club parisino, el PSG inició una nueva etapa en su historia. Con plena autoridad otorgada por la directiva, Luis Enrique conformó un equipo que, aunque no alcanzaría el impresionante nivel del periodo 2024-2025, sí sería suficiente para ganar la Liga de Francia, la Supercopa Francesa y finalmente, después de 3 años sin levantarla, la Copa de Francia. Un triunfo que podríamos interpretar como el nuevo nivel de compromiso que alcanzaron los parisinos con las competencias, la afición y el club. Y es que aunque el PSG de Messi, Neymar y Mbappé tenía el nivel más que suficiente para hacerse con ese trofeo, al ser considerado un premio menor, muchas veces se percibía el desinterés que existía
por la competición. Por la Champions League 2023-2024, el PSG de Luis Enrique realmente no fue demasiado brillante. Superaron al Milan y al Dortmund en el Parque de los Príncipes, marcando un total de 5 goles en ambos partidos. Pero también cayeron 4-1 contra el Newcastle en Inglaterra y perdieron en Italia 2-1 ante el Milan. La participación del Paris Saint-Germain en la fase de grupos cerró con 2 empates ante el Dortmund y el Newcastle, que hicieron que el club parisino sume 8 puntos y se clasifique a los octavos de final solo gracias a tener una diferencia de goles mayor al AC Milan. Los octavos de final enfrentaron al PSG contra el Real Sociedad, y el conjunto español, aunque de gran actualidad en aquel momento, no fue rival para un PSG que se mostró completamente superior con un Mbappé pletórico que marcó hasta 3 goles en la eliminatoria. El gran rendimiento del PSG en la llave contra el Real Sociedad convirtió al club de París en el favorito en la llave por los cuartos de final de la Champions contra el Barcelona. Sin embargo, en el partido de ida disputado en Francia, el equipo de Cataluña venció a los franceses por 3-2. En el duelo de ida en París, Mbappé fue blanco de críticas por su discreto rendimiento. La estrella francesa remató 3 veces y ningún tiro fue al arco. Perdió 13 balones en todo el partido y tan solo ganó 2 de los 10 duelos defensivos que le presentó el partido. Su performance ante el Barça motivó que Luis Enrique sostenga esa ya charla viral en la que le exigía al francés contribuir con el juego defensivo del equipo. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a 2 jugadores de alto nivel para ti, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Atacando ya sé que eres Dios. Atacando no hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. En el partido de vuelta, los blaugranas se adelantaron en el marcador, pero la expulsión del defensor central Ronald Araujo generó muchísimos espacios que el ataque francés compuesto por Dembélé, Barcola y Kylian Mbappé supieron explotar. El PSG venció 4-1 y remontó la eliminatoria, y aunque Mbappé anotó 2 goles, el hombre clave de la llave realmente fue Dembélé. Toda la entrega defensiva y el liderazgo, por ejemplo, que requería Luis Enrique de Mbappé, lo entregó el ex Barcelona aquella noche, quien anotando el gol que empató el partido y siendo constantemente la principal amenaza para el equipo culé, cerró una actuación que presagiaba la importancia del mosquito en la obtención de la gloria europea actual. Por las semifinales, los franceses llegaban como claros favoritos de acceder a la final. El Dortmund había vencido al PSV en octavos y aunque venció con contundencia al Atlético de Madrid, el equipo alemán llegaba luego de caer por 4-1 en la Bundesliga y ubicándose en el 5º puesto de su liga. Sin embargo, y ante todo pronóstico, los amarillos vencieron a los franceses por la mínima, tanto en Alemania como en Francia. Y así acabó con la participación en la Champions del nuevo PSG. Tan solo 3 días después de la eliminación, Mbappé anunció lo que ya todo el mundo sabía, que esta había sido su última temporada con el equipo de París. El delantero francés, a pesar de haber experimentado su periodo más goleador con el equipo parisino y ubicarse en el 3er puesto de la bota de oro europea, en distintos momentos de la temporada dio la impresión de estar no solo incómodo en el terreno de juego durante los partidos más importantes del París, sino también en la misma institución. Y es que mientras el futbolista parecía no disfrutar las órdenes tácticas del nuevo entrenador, a su vez durante toda la temporada vivió una tensa relación con la directiva del club por su no renovación y su cada vez más evidente salida del equipo. Después de una larga temporada de relaciones rotas, el 3 de junio del 2024, el Real Madrid finalmente hizo oficial el fichaje de Kylian Mbappé, y lo que parecía sería una salida bastante dolorosa para el Paris Saint-Germain, realmente se convirtió en el cierre definitivo de una era donde los futbolistas solían ser el principal atractivo del club para dar paso a su transformación final en un equipo de fútbol. Tras la salida del máximo goleador en la historia del PSG al finalizar la temporada 2023-2024, Luis Enrique declaró para su documental que sin Kylian Mbappé el equipo parisino jugaría mejor, pues ahora con la salida de la última superestrella de París, el entrenador tendría el control de cada aspecto del juego de su equipo. Esta es una playa nudista para los perros. Perdón, me confundí de clip. Porque se movía por donde él quería, implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. Y sorprendentemente, así fue. Para la temporada 2024-2025, continuando con la política de fichajes que inició 2 años atrás, Luis Enrique y Campos reforzaron el plantel con distintos futbolistas jóvenes como Joao Neves, William Pacho y la promesa francesa del momento que brilló en el Rennes en la temporada 23-24, Desiré Doué. Sí, y a mitad de temporada firmaron la contratación más cara del periodo, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia por 70 millones para terminar de hacer a este equipo una puta máquina. La temporada 2024-2025
2025 será una temporada recordada para siempre en París, pues es el periodo en el que el equipo de la ciudad no solo por fin logró alzarse con la Champions, sino porque es la temporada en que finalmente el PSG se convirtió en un club de fútbol. Luego de años de ser el PSG de Messi, el PSG de Neymar, el PSG de Mbappé o el PSG de Ibrahimovic o Ángel Di María, el PSG se ha convertido en el PSG de Luis Enrique, un equipo con identidad futbolística y arraigo por la tierra que representa, y compuesto por futbolistas jóvenes, técnicos, atléticos y, lo más importante, comprometidos con el trabajo de su entrenador, y que obtienes cuando encuentras la sinergia perfecta entre jugadores técnica y tácticamente de élite comprometidos con un entrenador meticuloso y tácticamente sofisticado, pues una puta máquina de equipo. En defensa, Luis Enrique ha transformado a sus dos laterales, Nuno Méndez y Achraf Hakimi, en dos de los mejores laterales del planeta entero. Ambos futbolistas ya sostenían un físico incansable y privilegiado para ejercer funciones tanto defensivas como de ataque. Sin embargo, desde la llegada del entrenador español y sus tácticas basadas en el posicionamiento, los jugadores han experimentado una considerable mejora en su toma de decisiones. Jugando tanto por dentro como por la banda, los laterales del PSG son fundamentales en la ofensiva del equipo, y el criterio posicional inculcado por el asturiano ha sido crucial en sus labores defensivas. Por su parte, William Pacho y Marquinhos han conformado una dupla de centrales que mezcla a la perfección la experiencia con la juventud, adhiriéndose a los laterales para crear una línea de fondo sumamente fuerte físicamente que por la Champions 2024-2025 ha permitido tan solo 13 goles en 17 partidos, ostentando el segundo mejor promedio de goles en contra del PSG en la Champions, sin contar la rarísima Champions COVID, desde la compra del club por parte de Qatar. En el medio campo, el trío conformado por Joao Neves, Fabián Ruiz y Vitinha han creado un medio campo que combina de manera espléndida, como casi todas las líneas del PSG, un despliegue físico importante con una técnica impecable. Joao Neves, el portugués de 20 años, llegó en el mercado del verano europeo 2024-2025 y desde entonces ha valido cada euro que el club pagó por él. A su corta edad se ha adaptado casi al instante a los requerimientos de su entrenador. Polifuncional e incansable, Neves es de esos jugadores que parecen encontrarse en absolutamente todos los rincones del campo, con una técnica exquisita para robar el balón, un sentido superior de la ubicación e impecable, no, más que impecable, excepcional en su técnica con la pelota. El futbolista se ha consolidado a sus 20 años como uno de los mejores mediocampistas del mundo entero. Por su parte, el futbolista que fue crucial en la Eurocopa 2024 que ganó la selección española, Fabián Ruiz, se adhirió al once titular luego de la lesión de Zaire Emery a finales de enero, y desde entonces el jugador español se convirtió en titular indiscutible para el esquema de Luis Enrique, con él y la inclusión de otros hombres en ataque. En el 2025 el equipo alcanzó el gran nivel que lo ha hecho merecer ser campeón de Europa. Con 5 anotaciones y 10 asistencias, el ex bético ha registrado un total de 15 injerencias directas en los goles del PSG en esta temporada, lo que lo convierte en el mediocampista del club francés más influyente en acciones de gol. Quien cierra el mediocampo titular parisino es posiblemente el futbolista más fundamental en el esquema de Luis Enrique, el portugués de 25 años, Vitinha. Vitinha llegó al equipo de París en el año 2022, cuando los focos del PSG estaban reservados exclusivamente para los tres gigantes de la delantera, pero ahora en un equipo que prioriza el juego colectivo, Vitinha ha sorprendido al planeta entero mostrando ser un futbolista de clase mundial. El jugador no es solo pieza fundamental en el buen funcionamiento del PSG, sino que es la pieza clave del buen fútbol parisino. Elegante e inteligente para jugar y entregado en la recuperación, el tipo simplemente es el hombre que maneja los hilos del nuevo Paris Saint-Germain, y por la calidad del juego, cierra junto a sus otros dos compañeros un mediocampo ya histórico en el fútbol europeo. En ofensiva, quizás ahora sus tres delanteros tienen menos seguidores en Instagram, pero al menos lo compensan con ser una máquina de hacer goles. PSG de Luis Enrique ha registrado en una liga que ahora solo cuenta con 34 fechas más goles en menos partidos que el PSG de Messi, Neymar y Mbappé, quienes disputaron una liga de 38 fechas. La delantera del PSG evolucionó a mitad de temporada con la llegada de Kvaratskhelia, la explosión goleadora de Dembélé y la transformación de Désiré Doué en titular indiscutible. El talento, pero sobre todo la compenetración, movilidad, entendimiento y entrega física de los tres futbolistas tanto en defensa como en ataque,
los ha convertido en el PSG con el promedio de goles más alto en Champions desde el 2019. Capacidad goleadora que los ha estampado en la historia del fútbol como el equipo que ha superado a su rival en una final de Champions por la mayor diferencia de goles. El PSG ha pasado de ser un equipo que se defendía con 7 cuando Messi, Neymar y Mbappé se encontraban en la cancha a que todas y cada una de sus piezas se comprometan en la marca cuando no tienen el balón. Presión incansable característica del fútbol de Luis Enrique que les permite hacerse con el control del balón y practicar un fútbol que los ha hecho arrasar en todas las competencias que han disputado. Los de París han vencido 3-0 en la final de la Copa de Francia al Stade de Reims. Ahora sí han campeonado la Ligue 1 como se espera que la campeone el PSG en la fecha 28 y sin perder ningún partido hasta después de haberse proclamado campeones. Y finalmente, luego de propinarle un global de 10-0 al Brest, poner de rodillas a media Premier League y humillar al Inter de Milán en la final, el Paris Saint-Germain ha logrado aquel título por el que esperaron más de 12 años y gastaron cerca de 1.500 millones de euros. La tan ansiada Champions League. El PSG ha cerrado la mejor temporada de su historia con un triplete de trofeos, pero aún más importante para su afición, habiéndose convertido finalmente, después de más de una década y con muchos millones de por medio, en un club de fútbol.